Hola, Dios les bendiga, bienvenidos a este segmento de Mujer Libre. Bueno, para mí es un privilegio poder tener conmigo a mi hijo Alejandro, aunque él se va a estar presentando, nos va a estar platicando y comentando un poquito de cómo él se va a dar a conocer en este segmento. Dios les bendiga, mi nombre es Alejandro Reyes Mortera, es mi mamá Janet. Estoy muy feliz de estar en su canal, en su televisora, y muy agradecido con Dios por tenerla. Gloria a Dios. Entonces, vamos a estar iniciando en este programa con algo muy interesante. Y yo lo invité a él porque él tiene una experiencia en base a lo que es evangelismo. Ha estado en ciertas escuelas, pero también lleva lo que es un estudio, ya ha estudiado lo que es este instituto y pues también ya se ha preparado en esta área, así que yo voy a estar haciéndole algunas preguntas, él va a estar dando su expectativa en base a lo que es el área de evangelismo, ya sea jóvenes, a adultos, a niños, en todas esas áreas. Y pues sabemos que es algo difícil, así que Alejandro, me gustaría preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil en lo que es el área de evangelismo cuando tú has ido a evangelizar a alguien? Bueno, cuando recién iniciamos, me tocó ir a evangelizar con una de nuestras compañeras. Y pues yo creo que lo más difícil es cuando la gente como que tiene como el afán ya de que más allá de decirnos no, está bien, gracias, como de quedarse y como de ponerse al tú por tú, ¿no? Okay. Como dando su opinión sobre que no, Dios es esto, hace esto y así. Ok, eso es lo más difícil, cuando ponen barreras Sí. Y pues no dejan o no permiten que el evangelio sea expuesto. Vamos a estar viendo este tema de gracia derramada y como subtema tú me interesas. El propósito de Dios en el libro de Juan 3:16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo aquel que crea en él no muera, sino tenga vida eterna. Entonces vamos a estar orando para que sea Dios tomando el control de esta predicación o de este tema. Padre Celestial, bendito Cristo, nos quedamos en tus manos. Gracias por el mandato tan maravilloso que has dejado en nuestras vidas de ir y predicar el Evangelio. Gracias, precioso Dios, Jehová de los ejércitos, porque a usted le ha placido, Señor, amarnos de tal manera que entregó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario para redimirnos, para salvarnos, para restaurarnos y para darnos una vida plena en su presencia. Te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, vamos a estar viendo, es necesario que el amor de Dios sea recibido. ¿Cómo puede una persona recibir el amor de Dios o la gracia de Cristo si aún no le conoce? Alejandro, tú me comentabas hace algún tiempo, porque estuve en una escuela, ¿cómo se llamaba la escuela? Me gustaría que lo compartieras y cómo era la dinámica para evangelizar ahí. La de Jucum. Uh-huh. ¿Quieres que haga lo que hace? Jucum se especializa más en evangelismo, es más de salir y predicarle a las personas, pero no solo predicarles y compartirles, sino también en principio nosotros lo hacíamos por grupos, o sea, porque la mayoría de los jóvenes se les hace aburrido o tedioso muchas veces, y nosotros lo hacíamos en tipo dinámicas, jugábamos fútbol, terminando o empezando hablábamos de Dios, hacíamos preguntas, comprábamos cosas en las tiendas y les preguntábamos, y a los que contestaran estaba bien o estaba mal, se les daba una paleta, una sabrita y se les decía. Claro, esa era una forma de evangelizar en el área juvenil. Sí. Pero también me comentabas de otra área en la que fue más difícil entrar.
Y fue un tiempo de pandemia y en ese lugar a donde fueron era un basurero. Oh, sí. Me gustaría que nos comentaras esa experiencia que viviste. Yo sé que hay chiste dentro de lo que cabe en eso por las cosas que pasaron, pero también hay una reflexión dura de lo que se vio en ese lugar. Pues, bueno, se preparó un equipo especial para ir hasta el basurero nacional de Mazatlán. Fuimos, bueno, llegamos al lugar, nos bajamos, yo la verdad tenía muchas ganas de vomitar, no creí que el aroma, el olor fuera tan fuerte y pues nos bajamos y pues a mí se me hacía raro, pero a la gente que vivía ahí se le hacía normal, era como estar en una privada, ya tenían como todo normal en una privada de una ciudad, excepto que era en un basurero, tenían sus casas, ahí estaban niños, esposas, familias, Wow. también perros. Igual hacían ventas de lo que se encontraban en la basura, lo vendían, collares, pulseras, camisas, o ellos mismos se apoyaban y pues tocaba que igual íbamos a darles comida, íbamos a darles ropa y hablarles de Dios. Wow. Lo más interesante dentro de todo lo que es este tema de evangelismo es que hay lugares donde muchas veces no alcanzamos a llegar todos, pero sí hay personas dedicadas o encargadas de hacer esa labor. Para mí, mis respetos, hay lugares donde no pensé estar. Hace muchos años íbamos con un ministerio a la cárcel y es triste ver la condición del ser humano. Y yo recordaba esa plática con Alex porque en ese momento que él me decía, mamá, pues me daba un cubreboca y yo no pedía aromatizante y ya después pues tenía muchas ganas de vomitar por el aroma. Pero dice, lo que más me impacta es que la gente se adapta, se acostumbra y nosotros necesitamos como evangelistas o como hijos de Dios llevar el evangelio, llevar la palabra. Pero ¿cómo llevas la palabra de cierta forma a alguien que considera que está bien en el lugar que se encuentra, aun cuando es un basurero? Entonces, todo ser humano es creación de Dios, del Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero para disfrutar su gracia necesitamos aceptarlo como Padre. Necesitamos aprender a disfrutar que Dios es el Padre Celestial. Pero para poder aceptarlo como Padre necesitamos tener ese encuentro con Cristo Jesús y llevarle a todas las personas, no importa en el lugar que se encuentren, llevarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación para su vida, para su alma, para su entorno familiar y entonces esperar que sea Dios obrando. Recuerden, nosotros llevamos la semilla y Él es el que provoca el crecimiento. Entonces, esta escuela de Jucún en su momento y sigue siendo de bendición para muchos jóvenes, pero a mí me gustaría que Alejandro nos comentara qué fue lo que más le impactó de esas escenas que vio, porque fueron que casi 5 meses. Sí, casi 5 meses. Entonces, ¿qué fue o qué situación fue la que te llevó o que te llenó de sentimiento, de que tú dijeras, wow, eso no, bueno, tú en aquel tiempo me comentabas de una mamá y unos niños, ¿no? De una mujer que tenía ya sus hijos en el basurero, pero en ese tiempo tú me decías, me impactó, pero no sé todo lo que viviste. ¿Qué fue lo que más impactó tu vida para querer también seguir evangelizando? Pues yo creo que ver pues a la gente en ese lugar, porque pues
convivían con ratones, con perros, con sarna y pues, o sea, para que sea normal es súper raro. Claro. Y pues nosotros igual no fuimos como indiferentes, sino más a apoyar porque sí había muchos niños, bastante pequeños, incluso de brazos. Y pues sí se nos hacía como, ¿por qué no salen ya de aquí? Pero pues era normal para ellos porque igual tenían ya todo establecido como su ciudad. Es muy fuerte que el ser humano se adapte a una condición. Ahora, la condición que Dios le dio a Adán y a Eva en el jardín del Edén no fue de un basurero, fue de un jardín, de un lugar hermoso, de un lugar perfecto, de un lugar donde había bendición, donde había provisión, donde no había carencia de nada ni necesidad absolutamente de algo. Pero sabemos que a causa del pecado el ser humano pues entró en una condición de pecado, pero también de carencia, tanto emocional como física, como espiritual, y todo eso ha marcado la vida del ser humano. Así que nosotros necesitamos empezar a hacer algo, y es empezar a demostrarle a las personas el interés que Cristo tiene por ellas. Pero ¿cómo van a ver ellas el interés? Bueno, a través de que yo se lo manifieste. Dice, tú me interesas. El alma de una persona vale la sangre de Cristo, y hay que presentarle a Dios como Señor soberano, pero a Cristo como Salvador. Es necesario que nosotros llevemos las buenas nuevas del Evangelio acompañado, y como decía Alex, llevábamos cierta provisión para hacer, ahora sí, tener un poquito de atención de ellos, poder platicar, poder convivir, que no somos diferentes, que somos iguales, que valemos lo mismo, pero que no muchos aceptaban eso, Alex, ¿o sí? No, la mayoría no, porque pues era como decían ellos, es caridad o se va a hacer para alguna otra cosa o así. Y la mitad pues se alejaba, se apartaba y normal, como que se iban a su casa o a sus casas ahí mismo. Okay. Y indiferentes. Wow. Entonces, nosotros necesitamos hacer algo, y hemos estado hablando de un tema de cómo ganarnos a un amigo, a un primo, a un sobrino, a la familia, pero también a aquella persona que se encuentra en una condición así. Así que necesitamos nosotros empezar a guiarlos a Dios, perdón. Solo somos un instrumento en esta tierra, y como instrumentos tenemos que llevarlos hacia quien realmente es el importante. Proverbios 8:35 dice, los que me encuentran, encuentran también la vida. Es algo importante que necesitamos decirle a las personas, ¿sabes qué? Tú eres encontrado por Dios este día. Tú eres importante para el Padre Celestial. Jesucristo vino a la cruz del Calvario para darte salvación, y Él me envió a mí a llevarte las buenas nuevas del Evangelio. Y hoy estoy aquí porque Él te ha encontrado. Él se quiere ahora sí que acercar más a ti, y es algo que va a ser muy importante. Las personas o los seres humanos muchas veces nos alejamos. Yo recuerdo que mi esposo cuando inicia en el Evangelio y le preguntan que si aceptaba a Cristo como Señor y Salvador, él dijo no. Y como a los 2 meses Dios permite que su corazón sea ahora sí que salvo, empiece a ser restaurado, y él le acepta como Señor y Salvador. Pero lleva un proceso, no rápidamente la gente acepta. Pero por esa razón no debemos nosotros de desistir. Alex, ¿cuántas veces visitaban lo que era los basureros? La verdad no era muy frecuentemente, fueron creo que 2 o 3 veces porque en realidad no solo nos los decía nuestro líder, porque en sí nos enfocábamos más a
a los niños. Okay. Esas fueron 2 ocasiones más especiales. Okay. En el área de niños, ¿qué lugares visitaban? Parques, algunos centros y sí, normalmente era más en las calles. Okay. Algo muy importante que necesitamos hacer es ir a esos lugares, pero también en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestro entorno, hay muchos niños y necesitan cada día conocer a Cristo. Yo recuerdo, mi hijo inicia en el Evangelio y me gustaría que platicaras un poquito de cómo ha sido tu vida, Alex, en el Evangelio. Y cuando decidiste bautizarte, porque también estaba muy insistente a la edad de 10 años y todavía decidimos detenernos y esperar porque queríamos que él tuviera la madurez suficiente para poder entender lo que era el bautismo también. Platícanos un poco de cómo ha sido tu experiencia en el Evangelio. No como hijo de Dios, no como hijo de pastores, sino como un hijo de Dios y como hijo de Janet y de Manuel. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Platícanos un poco. Ok, pues la verdad creo que ha sido muy buena porque pues Dios me ha permitido ir a muchos lugares, a ayudar a muchas personas, o ver en la condición que están muchas personas para valorar igual lo que uno tiene, para, pues sí, como para darme un motivo para seguir agradeciendo a Dios de todo lo que nos ha dado, a pesar de que pues muchas personas se encuentran en malos lugares o no pueden salir de ellos. Pues creo que Dios nos llama más a que sigamos alcanzando más almas, porque la verdad muchas están perdiendo, muchas ya no quieren ir a evangelismo, o ya no quieren escuchar de Dios, o ya escucharon pero se quieren alejar más, o simplemente no hay como un espacio para ello en su vida Dios. Bueno, pero tú cuando decidiste bautizarte, ¿por qué te bautizaste, Alex? La verdad primero era por emoción, porque pues veía que pues muchos se bautizaban, ya hasta que tomé un estudio, bueno, fueron varios, para ver en qué era en realidad un bautizo, y pues decidí tomar la decisión para bautizarme. Okay. Pero ya que sabía yo, ya tenía el estudio, la enseñanza y qué era un bautismo. Okay. Y pues ahorita tienes cerca de 8 años ya, se puede decir, consciente, sabido que es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos también llevar a nuestros hijos a Cristo y a que ellos también le reciban como Señor y Salvador, y ellos también tomen ese paso de ¿qué? De bautizarse, de consagrarse al Señor. Y una de las cosas que también necesitamos hacer dentro del evangelismo, o dentro de llevar las buenas nuevas a las personas que están a nuestro alrededor, estaríamos guiándolos o encaminándolos a que ellos lleguen a un punto en el que también se bauticen. Pero otra de las cosas que necesitamos hacer es llevarlos a los brazos de Dios. La mayoría de la gente o de las personas que están, ya sea en los basureros, en los lugares donde se están drogando, en la cárcel, en las calles, están carentes de amor, están carentes de ese abrazo. Y Deuteronomio 1:31 dice: el Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Una de las cosas que necesitamos decirle a las personas: Dios te ha tomado en sus brazos y Él te ha guiado, o sea, Él ha buscado
que tú camines por este lugar, pero tú no te has encaminado en él, pero aún Él te ha guiado en el camino en el que tú estás caminando, aún Él te ha cuidado, aún Él va en el recorrido, dice la Escritura, no guiado, porque cuando nos vamos guiando conforme al propósito de Dios es diferente, pero dice nuevamente, el Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar. Es algo muy importante que nosotros le enseñemos a las personas. ¿Sabes qué? A pesar que has tomado tus decisiones, has caminado en el camino que tú has querido, Dios ha estado contigo en el recorrido y sus brazos son los que te han abrazado. Necesitamos decirle a las personas, muchas veces le decimos, es que Dios no está contigo. No, Dios está con todo ser humano y la presencia de Dios llena toda la tierra. Pero es diferente en que Dios apruebe el caminar en el que estamos ahora sí caminando, en el camino que nos estamos dirigiendo. Aun si es para perdición, muchas personas están ya casi, se puede decir así, en la cúspide pero ahí es donde llega el Señor y nuevamente con sus brazos de amor los empieza a abrazar, y ahí es donde les revela lo que pues la importancia que tiene cada ser humano. Deuteronomio 32:10 dice, lo contrario, dice, lo encontró, dice, en la tierra desierta, en la horrenda soledad, en un desierto. Lo rodeó, cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Imagínese cómo nos encuentra Dios y cómo usted y yo podemos hacer la diferencia. Yo imagino a los jóvenes que predican el evangelio, llevan la palabra de amor, de cariño, y todas las personas que de cierta manera presentamos a Cristo a alguien más, le llevamos ahora sí que el amor de Cristo. Pero imagínate la condición en la que Cristo encuentra a esa persona. Yo recuerdo la condición en la que Cristo me encontró a mí. Estaba desamparada, estaba sola, estaba triste, estaba en agonía, estaba frustrada, estaba cansada, sin ganas de seguir adelante, porque ya las situaciones eran difíciles para continuar. Imagínate cómo encuentra Dios a las personas, ya sea que se encuentran en las calles o en el basurero o donde se están drogando, pero si aún tú estás ahí y les llevas el evangelio, tú diles, ¿sabes qué? Dios te está encontrando en esta condición, pero Él quiere cuidarte, quiere guardarte como a la niña de sus ojos. Eres tan importante, tan valioso para Él, que Él quiere guardarte en el hueco de su mano. Él quiere protegerte, Él quiere abrazarte, Él no quiere que tú te pierdas, y eso va a ser fundamental en la persona. Alex, ¿qué palabras eran las más comunes que expresaban para los jóvenes? No sé, de ánimo, de cariño, de sigue adelante. ¿Cuáles eran las palabras que utilizaban comúnmente? Adelante. Pues... Es su primera vez aquí conmigo, también es su primera vez compartiendo este testimonio al aire. Entonces está un poquito nervioso como todos, pero vamos a escuchar a Alejandro. ¿Cómo, qué palabras eran las que utilizaban comúnmente para evangelizar, ya sea jóvenes, a niños, a adultos? Pues bueno, cuando llegamos, la verdad, muchos niños eran más los que se nos acercaban y nos abrazaban y pues ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? O cositas como para saber cómo los niños estaban, ¿no? Okay. Igual, casi no era de hablar, sino más de hacer, porque pues los niños siempre querían darte un abrazo o estar contigo. Y eso es importante, poder ir dispuesto a darle el abrazo a alguien más.
Ahora, hay personas que dicen, yo no abrazo a ese porque está ebrio, no abrazo a aquel por cómo huele. No, ahí no importa. ¿O sí importaba? No, la verdad. Ya No, todo. o sea, todos íbamos como con esa disposición de que si nos van a abrazar, nos van a abrazar. Si quieren una palabra, pues vamos, o sea, vamos a ayudar, no vamos. Claro, y es muy importante que si como hijos de Dios, a donde quiera que nos presentemos, es importante estar dispuestos a darle el abrazo a alguien, no importa en la condición que se encuentre. Me tocó una vez aquí en casa, en Iglesia Rey de Gloria, cuando iniciamos la remodelación, que se expandió un poco más la iglesia, venía un varón. Él tomaba muchísimo, siempre estaba ebrio, bueno, alcoholizado, ya pues era un alcohólico. Entonces llegó un momento en el que él venía de su trabajo, llegaba, no sé si te acuerdas, pero llegaba y se ponía él a ayudar, a soldar, a lo que fuera, él siempre estaba ahí. Y le decía a mi esposo, mi pastor, yo le voy a ayudar, mi pastor, yo estoy aquí. Y días que él podía, que estaba libre, él se venía desde temprano y estaba toda la tarde, o se iba en la madrugada. Y poco a poco, cuando yo lo miraba le quería dar la mano, se alejaba. Me decía, es que estoy sucio. Y yo, no se preocupe, y lo abrazaba. Pero un día estaba muy ebrio, demasiado, que no supimos cómo fue que él llegó. De hecho, él no supo cómo llegó a la iglesia ni cómo se fue. Entonces, él llega a la iglesia y yo lo que hago es decirle, bienvenido, el Señor le bendiga, y lo abrazo. Y de repente me eructó en la cara y yo dije, ay, Señor. Me dio asco, sí, me dio asco. O sea, viví una situación en la que, pero le dije, o sea, no me dio asco la persona, me dio asco el que eructó en la cara. Pero después le dije, no, Señor, tú quitas todo eso de mí. ¿Por qué? Porque es un hijo tuyo. De cierta manera, su vida, su trasfondo de necesidad, de carencia espiritual, de falta de amor, de cariño, de comprensión, no tienen en esta condición. Y yo no quiero que vean nada malo, sino que vean tu gracia derramada, gracia que Cristo Jesús ha puesto en la cruz del Calvario. Entonces, él llegó, lo subieron, porque está en la parte de arriba el servicio, y lo sentaron. Cuando termina el servicio, él estaba enfrente del altar y estaba tranquilo, él ya no estaba ebrio y solo preguntó, ¿quién me trajo? Pero algo muy importante que ha sido para nosotros es siempre darle el abrazo a las personas, siempre preguntarles en qué te puedo ayudar, cómo te encuentras, en qué situación estás, de qué manera puedo apoyarte. Sé que tengo un límite como ser humano, porque no se trata de darles todo, sino enseñarles también. Entonces, a vivir como, pues de una manera diferente. Necesitamos ver, dice una porción de la escritura, Salmos 17:8, Dios hace, dice una declaración, te protegeré como a la niña de mis ojos. Una de las cosas que las personas necesitan entender es que Dios está dispuesto a protegerlos, a cuidarlos, a cubrirlos, a resguardarlos en todo momento. Vamos a ver el punto número 2. ¿Por qué Dios dice, tú me interesas, por eso soy tu refugio? Dios debe de convertirse en el refugio de las personas. Salmos 32:7 dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. ¿Cómo le presentamos a alguien el evangelio en un basurero? Y creo que lo que todos esperamos en el momento, no sé, Alex, si te pasó, que cuando llevaron el evangelio, creo que tú querías que las personas salieran de ese lugar y que no volvieran a estar ahí. Pero cuando volvieron a ir, ¿estaban esas mismas personas ahí en ese lugar?
Sí, creo que incluso había un poco más ya de personas y pues sí, era como que más triste porque pues había muchas más de las que la primera vez fuimos. Wow. Imagínense, muchas ocasiones cuando llevamos el Evangelio o incluso cuando vamos y oramos por alguien y no sana en el momento o no acepta a Cristo Jesús como Señor y Salvador y se ve esa condición en la que la persona o las personas dicen, bueno, quiero rescatar o así como Jesús hizo, Él deja las 99 guardadas pero se dispone a ir por una. El detalle es que esa uno se ha multiplicado por muchas personas que se han ido, que se han alejado, que no quieren nada del Evangelio, que no quieren nada de Cristo, principalmente de Cristo, no tanto del Evangelio porque eso lo conocen más adelante, pero muchas veces no quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador porque también no se les es presentado tal cual. Muchas de ellas deciden alejarse porque se presenta un evangelio también falso. Hay un libro que me gustó, hace muchos años lo leí cuando recién iniciaba en el evangelio, y este libro se llama Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. El autor, el escritor es Ray Comfort, y él hablaba acerca de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Es lo que todos presentamos. El detalle es que presentamos el Evangelio, pero no inmediatamente pasa algo maravilloso. ¿Por qué? Porque en realidad no es así. Sabemos que en el caminar del Señor va a haber situaciones difíciles. Vamos a ver a gente en condiciones de calle, en condiciones de pobreza, en condiciones de ya sea drogándose, ya sea en los basureros, en la cárcel. Van a pasar esas situaciones. ¿Por qué? Porque son decisiones del ser humano que ha tomado y esas son las consecuencias en las que se encuentran. Ahora, ¿cómo sacarlos de esa consecuencia? Eso es lo más difícil. Y ahí es donde usted y yo presentamos el Evangelio de Cristo, donde el amor del Padre se manifiesta a ellos para salvación, para restauración, pero la restauración no es de la noche a la mañana, sino lleva un proceso. El que alguien acepte a Cristo no es de la noche a la mañana. El que alguien permita que lo visites en su hogar y le lleves el Evangelio no es de un día para otro, sino se lleva un proceso. Al igual cuando nace el amor de Dios en el corazón de una persona, no es de un día para otro, sino es ahora sí que conforme va teniendo esa experiencia de vida. Necesitamos, en el libro de Juan 16:33 dice, yo he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo tendréis aflicción, pero anímense, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, llevé el Evangelio, pero no estoy haciendo algo más por la persona, o Dios está permitiendo que la persona aún siga en esa condición, porque yo les hablaba la semana pasada de ese ministerio hermoso a la mesa del rey, donde pues los llevan, les dicen, los invitan, ¿sabe qué? Los vamos a cortar el cabello, los van a bañar, los van a vestir, van a comer como un rey. O sea, la verdad es elegantísimo todo lo que hacen para cada persona. Y de repente dice uno, bueno, pero ¿a dónde regresan? Cada quien va a regresar en la condición en la que se encuentra nuevamente. La escritura en el libro de Apocalipsis nos habla acerca que el perro, dice, vuelve al vómito. La puerca lavada vuelve al lodo. Y muchas veces no entendemos, bueno, pero ¿por qué? Si ya Cristo te lavó, ¿por qué vuelves a ensuciarte? Porque es la condición en la que está. Y nos decía Alejandro algo muy importante. Hay personas que, bueno, para los que se encuentran en el basurero, ya es normal. Y uno no puede entender cómo es esa normalidad.
no puede entenderle. Y yo en mi caso yo no pudiera entender cómo es esa normalidad, pero sí te pudiera decir cómo una persona que se siente miserable, sola, desamparada, afligida, cómo se siente, y que aun cuando alguien te está diciendo Cristo te ama, no lo alcanzas a entender porque tienes en tu corazón ese dolor, esa tristeza, esa agonía, hasta que entonces Cristo empieza a obrar más en tu corazón, es cuando empieza a haber ese cambio y esa transformación. Así que necesitamos que cada uno de los que vamos y llevamos el Evangelio, porque cada salida, Alejandro, que ustedes hacían, se preparaban. ¿Cómo se preparaban? Oraban, ayunaban, leían. ¿Cuál era su forma? Sí, siempre antes de salir a cualquier cosa, pues orábamos todos como equipo. Hay veces que pues sí, muchos teníamos diferentes actividades, Okay. todos teníamos muchas actividades aparte, y pues sí, cuando teníamos que salir pues primero orábamos, nos preparábamos mentalmente que pues no, o sea, si no es un lugar a gusto no vamos a tener como una mala cara, o sea, no vamos como a nuestro propio beneficio, sino a ayudar a las personas que ellas se sientan a gusto, cómodas. Okay. Igual con lo que nosotros vamos a compartir o a dar. Okay. Y pues era más de orar, de estar en equipo, de apoyarnos uno a uno para apoyar a los demás. Okay. Así que va a ser muy importante, primero, antes de que tú vayas a llevar el Evangelio o a llevarle una palabra al vecino, al primo, al tío, al sobrino, al familiar, es necesario que ores. Si ya lo tienes en la lista de oración, no dejes de orar por él, de ayunar por él, de clamar por él o por ella o por la familia. No dejes de orar. Recuerden, vimos la semana pasada, orar sin cesar. Debemos de continuar en esa oración. Y muy importante, siempre pregúntale al Padre Celestial qué cita bíblica, qué parte de la palabra vas a llevarle a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios conoce la condición de la persona. No la condición en la que se encuentra, porque ya Dios lo sabe, tú lo sabes, pero sí la condición interna, sí la condición del alma, sí la condición del ser. Ahí es donde usted y yo hacemos una diferencia, donde yo llevo la palabra, pero la palabra que estoy llevando no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y la palabra que Dios está dando es porque la necesita el que la va a escuchar. Y en su momento me ha tocado darle la palabra a alguien o decirle, es muy importante memorizar las citas bíblicas, porque entre más leamos la palabra, más nos vamos a dejar usar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene la rema. Ahí es donde tú estás diciéndole, ¿sabes qué? Ánimo, y el Espíritu Santo te va bajando esa cita bíblica y tú empiezas a abrir tus labios y empiezas a hablar palabra que edifica, que fortalece, que levanta, que anima, que trae consuelo al afligido. Entonces va a ser así como la persona va a empezar ahora sí que a tener esa unidad con Dios. Pero necesitamos que tú lleves las citas bíblicas o la palabra conforme a lo que Dios te dijo. Muy importante, no es conforme a lo que yo estoy viendo, no. Porque podemos dar palabra por nosotros mismos, pero cuando damos una palabra real, verdadera, con convicción, pues ahí va a ser Dios obrando. Alex, ¿alguna de las personas a las que les compartieron el Evangelio aceptaron a Cristo como Señor y Salvador? Muchos. Muchas sí. ¿Y qué hacían? ¿Qué era lo que sentían en ese momento cuando la persona aceptaba a Cristo? Pues la verdad siempre, bueno, nosotros hacíamos un círculo y estábamos en cualquier parque. Nosotros estábamos por la parte del malecón, ahí está un parque muy grande, van muchas personas. Había como una mini plaza y ahí nos poníamos,
orábamos primero y pues hacíamos como un círculo, llevaban guitarras, micrófonos, bajo, empezábamos a cantar, a orar, ahí mismo en ese mismo círculo, y decían, no, pues vamos por uno, y íbamos, orábamos, y pues ya se aceptaban a Cristo, los traíamos igual, o sea, a que cantara con nosotros, orara. Ok, ¿y le daban seguimiento, lo invitaban a alguna iglesia? ¿Cómo le hacían? Sí, lo invitamos a una iglesia porque en sí Jucum no es una iglesia, solo dan estudios, no es una iglesia en sí, así que dábamos como seguimiento a la iglesia a la que íbamos. Los domingos íbamos a diferentes iglesias. Ajá, y pues yo, en mi caso, yo le decía, pues yo voy a tal iglesia y ahí puedes seguirte congregando, o a tal iglesia ya mis compañeros. Hubo varios que sí se congregaban cuando tú todavía estabas ahí. Pocos. Sí. Bueno, va a ser muy importante también darles ese seguimiento. Inmediatamente que la persona acepta a Cristo como Señor y como Salvador, es irlos guiando, ir siendo siempre insistentes. Mirábamos una palabra semanas antepasadas y por aquí la tengo. Debemos ser siempre intencionados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, con toda la intención te estoy invitando nuevamente a la iglesia. Si no aceptaste el día de hoy ir a la iglesia, bueno, la próxima semana, tal día de servicio, yo paso por ti, yo te busco. Eso va a ser muy importante. Yo recuerdo que al inicio también iban por mí los líderes del grupo celular. ¿Sí te acuerdas? En ese tiempo Alex estaba muy pequeño, tenía como 3 años. Así que iban por nosotros, nos llevaban y después nos iban a dejar. Hasta que llegó un momento en el que dije, bueno, yo me puedo ir sola. Y empezamos a irnos solos, en este caso yo y mis niños, tanto Amanda como Ale, y después empieza mi esposo. Pero sí fue 1 año y medio, casi 2 años, en el que caminábamos. Bueno, nuestra iglesia en ese tiempo era CUDE, cuando se llamaba CUDE, hoy es C3 Tijuana, pero nos tocaba caminar de ahí de donde está la clínica 27 hasta lo que es hoy C3 Tijuana. Y pues en este caso dice, bueno, pues no es tan lejos, ¿no? No estaba tan lejos. El detalle es que mi niña estaba de brazos y mi niño tenía 2 añitos y medio y a veces me decía, mami, ya cárgame a mí. Y cargábamos entre los dos, tomábamos la mano de Amanda y pues le íbamos caminando. Así que sí me hacía mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues era retirado. Pero es muy importante que siempre guiemos a las personas a que vayan a la iglesia, a que busquen de Cristo, a que no se alejen, a que siempre tengan en cuenta que Dios es el que ha derramado la gracia a través de Cristo Jesús para salvación, para restauración, para sanidad. Y pues Él no quiere que las personas o el ser humano siga viviendo en la condición en la que se encuentra. Claro, muchas veces es parte de las consecuencias de las malas decisiones, pero ahora nos corresponde enseñarles cómo tomar las mejores decisiones. Alex, ya para concluir, tú, ¿qué consejo darías si en este momento te está escuchando un joven o una jovencita o un niño o un adulto que ya es cristiano? ¿Qué consejo le darías para ir por esas almas? Pues la verdad yo así nunca, bueno, en ese tiempo yo no era tanto de salir porque pues era mucho más joven, ¿no? Uy, qué viejo está, tiene 19, está joven. Y yo la verdad quería estar más jugando, estar acostado y pues cuando fui la primera vez al basurero y vi que ayudaban a las otras personas, yo la verdad
quise ir, no por mí, no por hacerlo para mí, porque veía más la necesidad de las otras personas, porque tú puedes estar bien, pero hay gente, hay mujeres con niños que pueden estar mal y necesitar de tu ayuda. No, ahora sí, no pienses en ti, piensa más en las otras personas que pueden estar pasando una circunstancia mucho más difícil que la tuya. Bueno, Y gracias, Alex. Para los que están escuchando por primera vez, que no conocen nada de Cristo, que no han tenido una experiencia con Él, ¿tú qué le dirías como joven? pues que se acerquen más a Dios, porque pues Dios pues es el camino de verdad, y pues con Dios lo podemos todos. Él es el único que te puede ayudar en una circunstancia difícil, y no solo lo busques porque ya tienes un problema o estás en una circunstancia difícil. Búscalo antes de que te pueda pasar o creas que te puede pasar. Dios no es solo como, ay, lo voy a usar para esto, o tengo una necesidad. No, Dios está para ti en todo momento, y yo te recomendaría que busques más de Dios, que sigas buscando más de Él, que leas más de su palabra, que vayas a evangelizar a más niños, niñas que lo necesiten, que ahora sí por ti por ti puedan ellos ir a asistir a una iglesia o ayudar a otras personas en otros problemas que tienen. Gracias, Alejandro. Para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con mi hijo. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. Cuando encaminamos, dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, grande, no se apartará. Dios ha sido fiel, ha sido hermoso y ha sido maravilloso. La experiencia que Alex ha tenido con Dios ha sido única, ha sido a través de, pues también de dejarlo que vaya, que viva, o que aprenda cómo de cierta manera, dentro de lo que es la Tierra, dentro de lo que es nuestro planeta o nuestro estado, hay necesidad, y somos afortunados, no por nosotros, la gloria es para Cristo. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido y nos ha sacado de una condición difícil, de peligro, de muerte. Y voy a leer nuevamente Deuteronomio 32:10, dice: lo encontró en la tierra desierta, en la horrenda soledad de un desierto. Lo rodeó, lo cuidó de él, lo guardó como a la niña de sus ojos. Dios nos ha encontrado en su momento, nos encontró en desierto, en soledad, y ahí donde estábamos, y ahí donde tú estás, si te encuentras en soledad, en desierto, en dificultad, Dios te está buscando. Y en el momento que alguien te presente el Evangelio, desde ahí en adelante Dios empezará a cuidarte como a la niña de sus ojos. Vamos a estar orando para concluir con este tiempo, y que siga siendo Dios en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y que le des la oportunidad de entrar a tu ser. Padre Celestial, bendito Cristo, te damos las gracias, Jesús, por la gracia derramada en la cruz del Calvario, por el amor con el cual nos has amado, ese amor incondicional, sacrificial, ese amor que no valoró lo que tenía en el cielo, sino que se despojó. Gracias, Jesús, porque dejaste tu reino, tu poder, tu majestad, todas las riquezas para hacerte, Señor, hombre, para venir a la tierra y morir para salvar a la humanidad. Gracias, Cristo Jesús, nos quedamos en tus manos. Te pedimos que este estudio, Señor, este tema, esta plática, Padre, quede en la mente y en el corazón de aquellos que nos han escuchado.
guárdala, sella la palabra y que cuando estemos en un lugar, Señor, predicando el Evangelio o vayamos, Señor, en la calle, no nos dé pena, no nos dé vergüenza, sino que hablemos de tu palabra y la prediquemos en todo tiempo y que no nos importe la condición en la que la otra persona se encuentra, poderle dar un abrazo y decirle, Padre hermoso, que son los brazos tuyos, papá, Jehová de los ejércitos. Nos quedamos en tus manos, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén. Pues bueno, Dios me los bendiga y gracias por escucharnos en este segmento de Mujer Libre.